gracias. Yo me llamo Alejandro Rubio, formo parte del Instituto Tecnológico de la Energía, en concreto vengo en representación del área de Industria y Eficiencia Energética y bueno, agradecer a la Cámara de Comercio de Valencia por invitarnos a este taller. Voy a abordar un poco lo que sería la cuestión de la eficiencia energética en relación un poco a la industria manufacturera en concreto, y vamos a ver un poco el panorama. De hecho, voy a hacer una muy breve presentación previa de lo que sería el ITE, que somos un centro tecnológico público-privado sin ánimo de lucro, de ámbito internacional, y que al final buscamos generar conocimiento y tratar de trasladarlo a las empresas en diferentes líneas estratégicas en torno a lo que sería la energía, entendida en toda la amplitud que tiene. Tenemos varias sedes, la principal es la sede de Paterna, el Parque Tecnológico, estamos aquí cerquita. Somos un equipo humano creciente, con muchos laboratorios, cada uno especializados en un área, y con 4 plantas piloto. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco lo que quería yo abordar en este taller era una parte de introducción contextual, sin irme demasiado en caer en la descripción excesiva de los problemas que tenemos, sino más para contextualizar y encauzar un poco el discurso o la idea que voy a intentar transmitir a lo largo de toda la presentación. En un segundo punto voy a abordar la eficiencia energética entendida como concepto y aplicada tanto a nivel de herramientas más básicas o de metodologías o de qué disponen hoy en día las empresas para abordarla. Y posteriormente ya pasaré a hablar de un poco de tecnologías digitales, digamos tecnologías un poco más avanzadas y tendencias en cuanto al tema de la eficiencia energética en relación pues con la mejora de la productividad y la minimización de la huella de carbono de las empresas. Vale, empezamos por una introducción contextual. Bueno, la temperatura media de la Tierra ha sido siempre la métrica típica para un poco determinar cómo va evolucionando, cómo va impactando el cambio climático en lo que sería nuestro entorno. La gráfica, esta es una de las muchas gráficas que hay sobre cómo en los últimos años se ha disparado ese aumento de temperatura. Además, en 2021 está siendo muy patente que los niveles están siendo superiores a los niveles preindustriales, que son un poco pues el inicio que siempre se toma para este tipo de análisis. Pero a mí, más que este tipo de gráficas, que sí, que dan una cierta imagen, que se puede observar una tendencia, me gusta hacerlo más práctico, más visual. Por ejemplo, aquí tenemos los Stripes, que se llaman, que son una organización concreta que desarrolló una manera mucho más visual de ver cómo evoluciona la temperatura, que además se ve muy claramente cómo se apelotonan las barras más rojas a la parte derecha, que sería la época más actual, y que da un poco una idea mucho más gráfica de hasta qué punto está dándose un crecimiento exponencial de esta temperatura. Al final, la Tierra es un ecosistema formado por muchos sistemas interaccionando entre sí. Es un equilibrio físico-biológico muy, muy complejo, y que de alguna manera el ser humano con sus actividades lo ha desequilibrado sobre todo en los últimos años, básicamente. Principalmente pues con el tema de las emisiones, como se comentaba previamente. Aquí, por ejemplo, vemos los distintos escenarios que pues más o menos se manejan, que básicamente básicamente estamos intentando mitigar los efectos, es decir, ya no es cuestión de volver a un estado anterior, sino tratar de adaptarse lo mejor posible al estado que está por venir. Tenemos soluciones que entre los 1,5 y los 2 grados de aumento, limitar el aumento solo a esa temperatura, pues sería lo ideal. Y luego, si se mantienen las políticas, los escenarios son pues de entre 2 y 3 grados de control de aumento de la temperatura. Si no hacemos nada, en 2100 la temperatura podría llegar a subir muchísimo, hasta 5 grados, que eso a nivel de toda la Tierra pues tiene consecuencias catastróficas y que ni siquiera podemos ser capaces de imaginar. Pero no obstante, y por suerte, se han desarrollado una serie de cumbres climáticas que, bueno, probablemente las más conocidas sean la de Kioto y la de París, porque fueron donde se llevaron a cabo acuerdos bastante relevantes. Ahora mismo, de hecho, está dando lugar la cumbre climática de Egipto, perdón. Y todo ello alineado con una serie de ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En la de París en concreto se delimitó que tratar de fijar el límite de aumento de temperatura a 2 grados centígrados, que luego además ha sido revisado a 1,5, y que básicamente nos da un poco la idea de que por lo menos a nivel político internacional hay una cierta voluntad, que ya
podríamos entrar en debate si sería suficiente o no, pero que ya cada vez se está haciendo más patente la necesidad de afrontar de manera muy directa este problema del clima. Todo eso, obviamente, a nivel de... Se reúnen una serie de países, se acuerdan unas estrategias y en Europa en concreto lo hemos transformado en una serie de estrategias y políticas concretas. Algunas de las más relevantes pueden ser, por ejemplo, la de clima y energía para 2030-2050, de economía circular, el Green Deal, que al final se traducen en unos objetivos. Esos objetivos, además, han sido revisados e incrementados por el Fit 55, y que nosotros a nivel nacional obviamente también tenemos nuestra propia línea de estrategias, planes y políticas. Para mí el más relevante quizás sea el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se aprobó en 2019, que cubre el periodo 2021 a 2030 y que un poco marca lo que serían las líneas principales de actuación del gobierno español en cuestiones de energía y abordar el problema del cambio climático. Y fija unos objetivos que vemos ahí, que al final la idea es que en el corto, entre comillas, plazo, es decir, lo que abarcaría el PNIEC, se va a dar una reducción, se debería conseguir una reducción gradual de disminución del consumo, en lo que estamos hablando puramente de lo que serían reducciones de consumo energético, pues del consumo de todos los sectores por igual, cada uno proporcionalmente, según la importancia o según lo que se estima que pueda aportar, pero todos proporcionalmente, hasta que en un horizonte ya mayor, de cara al horizonte 2050, consigamos una sociedad hipocarbónica o prácticamente descarbonizada. En cuanto a... Quería también poner estas diapositivas un poco para hacer hincapié en cómo se van revisando los objetivos y por lo menos la Unión Europea tiene el planteamiento de doblar los esfuerzos de emisiones cada 10 años. Aquí, por ejemplo, vemos que el objetivo 2020 podría haber sido de un 20% de reducción, posteriormente pasará a un 40%, que al final, de alguna manera, se ha intentado abordar el problema de manera muy contundente, al menos a nivel político. Y en cuanto a nosotros, o las implicaciones que tiene el PNIEC, pues podríamos resumirlas sin entrar en detalles sobre las cifras concretas, en que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, estas dos tablas donde he señalado en rojo, tanto por un lado a la derecha la aportación de España en lo que le toca en cuanto digamos, al reparto de esfuerzos de las medidas 2030, que España obviamente es un país con bastante importancia y es bastante relevante, y por tanto tiene una aportación importante, pero es que además de eso España se ha marcado objetivos incluso más ambiciosos de los que inicialmente se preveían. Y luego vemos en la tabla de la izquierda, en cuanto a estimaciones del PNIEC, que el sector industrial está situado pues en una posición importante, es decir, es un sector clave sobre el que hay que actuar. Entonces vamos a concluir con que España se marca objetivos muy ambiciosos para el 2030. Además, en su momento también pues siempre se ha destacado la industria como un consumidor clave, ya digo, al margen de que también pues el resto tendrán que tener su propio desarrollo, el transporte, el residencial, el terciario, la agricultura. Pero bueno, en la cuestión de la industria, por ejemplo, en esta fuente de Minetur de 2019 vemos que se estimaba que la industria representaba un 30% del consumo de energía nacional. Así que se está impulsando, se pretende llevar a cabo una transformación del sector productivo español. Porque la energía tradicionalmente se ha asociado como un trámite. Desde nuestra experiencia, por ejemplo, desde el ITE, siempre hemos percibido que la energía se ha asociado como un trámite para o cumplir con la legislación o destacar algún tipo de beneficios de imagen de marca o la mejora del rendimiento económico, que no necesariamente tiene por qué siempre así y que no necesariamente es algo malo. Pero lo que realmente me gusta destacar aquí es que este enfoque es actualmente insuficiente. Es decir, hay que ir más allá de considerar el ahorro energético como simplemente ahorrar en factura o mejorar mi imagen cara afuera, sino estamos ya pensando en una visión más estratégica a medio y largo plazo. Por un lado tenemos un escenario de globalización, de interdependencia muy grande, que pongo entre comillas lo de pongo entre paréntesis desglobalización, porque realmente se pretende tender a una menor globalización progresivamente, a menos dependencia entre países para evitar problemas como los que vamos a ver más adelante. Si a eso le unimos un escenario de fenómenos climáticos muy extremos e imprevisibles, pues concluimos que nos vamos a enfrentar a una incertidumbre cada vez más creciente como sociedad y como empresas. Esto nos lleva a una situación en que, vale, esto es un contexto, digamos, macro, pero a nivel de mi empresa, a mí, ¿cómo me afecta esto? Bueno, pues por un lado, vamos a ver
Que, bueno, cada empresa, obviamente, cada sector tiene sus propias características, no dependen igualmente de la energía, de los tipos de energía. Aquí, por ejemplo, CaixaBank Research hizo a partir de datos del INE, un estudio sobre distintos sectores, cómo dependen de distintos tipos de energía, la energía eléctrica, la energía, el gas, el petróleo y demás. Obviamente, la industria de textil no depende en el mismo grado que la industria del acero, por ejemplo. Aquí, de hecho, el concepto de shock energético es muy interesante, que básicamente te dice cómo están de expuestas, tanto a nivel de dependencia energética como a nivel de cómo influye en el coste de sus productos, cada uno de los tipos de empresa, en función de la energía que consumen. Por ejemplo, vemos que las industrias de refino de petróleo, metalurgia, en la industria química, están muy expuestas, mientras que otras no lo están tanto. Lo que no quiere decir que proporcionalmente no tengan también un reto a abordar cada una de ellas. Pero sin embargo sí queda un poco una idea de cómo se sitúa cada una de estas empresas. Además, hay que tener en cuenta, además de esa dependencia energética variable de las empresas, que vivimos en nuestro país, tenemos por suerte una red mallada de distribución de energía eléctrica que realmente va de unos nodos de producción a unos nodos de consumo, que funciona muy bien, funciona eficientemente, está operada por Red Eléctrica de España, que es el operador central, y que pues depende obviamente, a día de hoy, sigue siendo un esquema entre comillas centralizado, en el sentido de que se genera la energía en un sitio y se distribuye al resto. O sea, que tenemos una cierta dependencia de los recursos, del clima y de la capacidad de hacer llegar esa energía. Por suerte aquí tenemos mucha capacidad de conexión y la energía puede llegar a prácticamente todos los sitios. Además de eso, y sin entrar en demasiado detalle porque es bastante complejo, el precio de la energía depende mucho de los tipos de energía que se pueden casar, que se hace de hecho una casación por periodos, por así decirlo, entre la oferta y la demanda, es decir, la energía que los productores de energía son capaces de ofertar para cada momento y la demanda que se prevé que se va a consumir en cada momento. En un mercado regularizado, pero de alguna manera libre, en un mercado de compraventa, como puede ser cualquier otro. Al margen de que hay empresas que pueden hacer sus propios contratos bilaterales con empresas muy grandes que directamente contratan a un productor de energía. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, de aquí me quiero quedar con la idea de que las energías renovables ayudan a que la factura sea más barata. ¿Por qué? Porque ocupan tramos de energía, por así decirlo, ocupan asignaciones que otro tipo de energías que son más caras, como por ejemplo las centrales de ciclo combinado, que dependen del gas, hacen que aumente el precio, porque al final el precio se cierra a el valor de la última de las subastas en que se ha casado la oferta y la demanda. Entonces nos quedamos con esa idea de que las energías renovables, la cantidad de energía renovable que en cada momento se pueda producir nos va a abaratar siempre la factura, porque son energías que entran a coste cero. Además, nosotros ¿qué tipo de mix tenemos? Pues, por ejemplo, para el último año saqué esta imagen que representa que el 40% de generación que tenemos es renovable, más o menos. Y el 58% es no renovable. Es un buen esquema, no es malo, podría ser mejor. Tenemos mucha producción eólica, mucha solar fotovoltaica, mucha hidráulica, una aportación notable. Pero claro, la eólica y la fotovoltaica son no gestionables, dependen del clima. Dependen también, tienen una cierta aleatoriedad. Y luego la hidráulica pues, también depende de la situación de sequías, de la capacidad de recurso hídrico disponible y demás, aunque sí que sean gestionables. Aquí, por ejemplo, vemos las etapas de sequía que afectan también, van a afectar siempre aquí, por ejemplo, veíamos que hace unos meses los envases estaban en unas situaciones bastante malas, hemos tenido épocas de bastante sequía, se seguirán dando cada vez con más frecuencia y obviamente pues eso afecta a la capacidad de que podamos turbinar ese agua. Además de eso, los últimos meses también, por cuestiones de, por ejemplo, olas de calor, la calima, han influido mucho en que se consuma mucho más gas. Por ejemplo, aquí vemos que en el 2022 se ha consumido muchísimo más gas que en el 2021. No estamos hablando del precio, estamos hablando de la cantidad de energía consumida. Es decir, que, pues, por ejemplo, cuando hace mucho calor, la gente pues tiende a encender el aire acondicionado. Eso hace que tengan que entrar muchas más tecnologías menos eficientes en ese reparto de la asignación de la generación. Y entonces eso hace que pues son cosas que influyen. Es decir, las olas de calor también influyen, obviamente, ya no a nivel climatológico puramente, sino también al nivel del consumo energético. Y luego, pues la ya sabida dependencia que tenemos de otros países para importar algunos recursos como pueden ser el gas natural. Nosotros, por suerte, tenemos una buena interconexión con Argelia, pero otros países del centro de Europa, sobre todo se ha visto más Alemania, lo hemos visto mucho en las noticias, dependen mucho de Rusia a día de hoy. Entonces se quiere también de alguna manera
intentar depender menos, tanto a nivel político, por así decirlo, porque al final puede llegar a depender de decisiones políticas. La guerra de Ucrania ha sido un ejemplo de ello, como a nivel de un poco independencia energética. Aquí, por ejemplo, vemos la subida del precio del gas en el mercado en Europa. Como vemos, es una subida increíble y se debe, pues eso, a una serie de factores que se conjuntan y que podrían llegar a darse en el futuro por muchas otras cuestiones. Y aquí quería poner un poco esta tabla que resumo cómo ha subido el coste del megavatio hora en el mercado diario, que la hace Nexus, una comercializadora, que está muy bien. Que básicamente pues podemos ver que de los años 2016 a 2020 el coste oscilaba entre el 39 y el 33, 47, 57, en torno a esos valores de euros megavatio hora. En el 2021 comienza una subida a 111 euros el megavatio hora en promedio, y en el 2022 nos situamos en 205 hasta junio, que se emitió este informe, en promedio euros el megavatio hora. Estamos hablando de una subida brutal. Y que no obstante no ha sido tan grande como en otros países de Europa, pero que sigue siendo muy impactante. Entonces aquí hacía un ejercicio de poner una serie de titulares de cómo está afectando de manera práctica a las empresas que anuncian cierre, empresas que anuncian que no van a poder pagar la factura, que les está influyendo mucho en la producción, que van a recortar horarios, personal, empresas de todo tipo además, ya no solo del sector manufacturero, que este es el impacto real de este tipo de cosas. Es un impacto ya muy tangible, ya no es un impacto más indirecto, no es un impacto como sociedad, solo como sociedad, también es un impacto a nivel individual de cada una de las empresas. La solución pasa, por tanto, por adaptarse, es decir, ser más resiliente, que es una palabra que se usa muchísimo en legislación últimamente. Por ejemplo, el PNIEC, aquí subrayado algunos de los párrafos que me parecen más representativos de esta idea, destaca que el sistema energético debe transformarse para ser más resiliente. Nosotros formamos parte del sistema energético como consumidores, también formamos parte de esa necesidad de ser más resilientes, obviamente, hasta el punto en que podamos. Tenemos que tener capacidad adaptativa y adaptarnos. Y se habla siempre de transformaciones, como ya digo. Por ejemplo, también el plan Repower EU es una estrategia que ha puesto en marcha un plan más a nivel legislativo y financiero de Europa, que busca una serie de líneas de actuación ha sido a raíz de la guerra de Ucrania sobre todo, para ser más independiente energéticamente del resto del mundo. Tanto intentando ahorrar y diversificar las fuentes de energía, como también acelerando la implantación de energía verde. Por ejemplo, el hidrógeno también se está situando como una de las promesas en los próximos años, con sus peros, pero bueno. Vale, y hasta aquí quería un poco la introducción. Ahora voy a hablar un poco de lo que sería el tema de eficiencia energética en la industria, tanto contexto previo, herramientas previas, como sobre todo las tendencias que vemos que se pueden dar. La eficiencia energética se define como la cantidad de energía requerida para realizar unas actividades, según sus equipos, sus sistemas, sus procesos de una empresa, y la cantidad de energía real usada. O dicho de otra manera, aquel conjunto de acciones que permiten ahorrar energía sin afectar ni a productividad, ni a calidad, ni a confort. Voy a nombrar algunas de las principales herramientas y metodologías que nosotros desde Elite vemos como actualmente presentes en el campo de la eficiencia energética. Tendríamos la principal sería un poco, la más conocida por lo menos, sería la auditoría energética. Luego tendríamos un SOLAPE, ya que puede ser realizado individualmente o puede ser realizado a raíz de un diagnóstico de auditoría energética, que serían las medidas de eficiencia energética. Las MTD son otra manera también de las mejores técnicas disponibles en cada uno de los sectores. Son medidas sectoriales o buenas prácticas sectoriales que están recogidas en los documentos BREF por el Ministerio, que son públicas. También estarían un poco dentro de este ámbito. Luego tendríamos, muy relacionados con todo esto, los sistemas de monitorización energéticos, se entiende, y también productivos. Cuestiones de sensorización IoT industrial. La interoperabilidad. Los sistemas SCADA y MES, que realmente están muy relacionados, se pueden incluso solapar con un sistema de monitorización. La sensorización es la parte, digamos, física de estos sistemas, pero bueno, son también herramientas que por separado se pueden contemplar. Luego, como herramientas avanzadas, tendríamos el modelado y simulación y el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, Machine Learning, como caso particular de IA.
Además, todo esto se puede de alguna manera estandarizar, protocolarizar en un sistema de gestión energética y como una herramienta específica sería, que sobre la que me quiero centrar, son los protocolos de medida y verificación de ahorro. Vale, estas son las tecnologías avanzadas que vamos a ver un poco más adelante. El enfoque tradicional, a mí me gusta comparar un poco la evolución de lo que ha sido el análisis de la eficiencia productiva con el análisis de la eficiencia energética. La eficiencia productiva nace de Japón, de hace muchos años, cuando de alguna manera se tuvo que afrontar una situación de crisis para ser más eficientes, más competitivos, y se desarrolló pues una serie de metodologías, de herramientas, un marco contextual de desarrollo de teorías sobre cómo ser más eficiente a nivel productivo puramente, que pasaba por reducir los costes productivos, maximizar la calidad, maximizar la producción y asegurar la mejora continua. Pues hay un montón de herramientas, metodologías, como ya digo, el Just in Time, el Six Sigma, el Lean Manufacturing, en fin, ha tenido mucho recorrido. Sin embargo, la eficiencia y la mejora energética se ha quedado un poco en una serie de herramientas muy particulares que son también por un carácter más generalista de lo que sería este tipo de análisis de eficiencia energética, que sobre todo serían la auditoría energética, los sistemas de gestión energética, el apoyo en la monitorización y la digitalización como última pata de todo esto. Vale, la auditoría energética, no voy a entrar en detalle tampoco de definirla de exactamente todos los pasos que tiene y demás, pero sí que quiero dar una explicación contextual. La auditoría energética, el objetivo que tiene es, al final de todo el objetivo, es sacar una imagen de cómo consume una planta, una industria, cuál es su estado energético, sacar una serie de indicadores y resultados y proponer una serie de medidas de mejora cuantificadas y ponderadas, es decir, que nos permitan decidir sobre qué podemos actuar para la mejora de la eficiencia energética de nuestra planta. Para ello se suele estructurar en unas campañas de mediciones y recopilación de datos que son muy costosas de hacer, una etapa de análisis y caracterización energética que la suele llevar a cabo pues, un profesional, una persona que se encarga de esto, que tiene experiencia en conocer y en interpretar esos resultados, y luego finalmente una etapa de detección de mejoras y planteamientos de las medidas de eficiencia energética que pueden aplicar, ¿vale? Cada una de estas tres etapas. Todo ello plasmado en un informe de resultados. Entonces, la idea es que la auditoría energética a día de hoy supone una foto, un snapshot. Es un estado concreto de una empresa en un momento dado. Si hacemos una auditoría energética 3 años después, no tiene, obviamente se reutiliza mucha información y hay mucho trabajo ya hecho, pero no es lo mismo. La empresa ha podido cambiar mucho en contexto, en producción, en dependencias, en lo que sea. ¿Vale? Entonces esto es una foto, es algo estático. Además, dentro voy a explicar algunos de los pasos para que veamos la complejidad que entraña. Tenemos por un lado las campañas de medición y recopilación de datos que fundamentalmente recogen y analizan y evalúan información de las instalaciones, de los consumos de energía eléctrica y de gas si se da el caso, y luego otros tipos de consumo, otros tipos de aportaciones como pueden ser el consumo de diésel, de otros combustibles, si se tiene alguna instalación solar o renovable en general, la cogeneración, si existe. Luego también se analiza cuándo y dónde se consume la energía. Se suelen hacer gráficos de distribución de consumo energético y de costes energéticos para saber priorizadamente dónde podríamos actuar, qué tiene más impacto y qué no en mi planta. Y también se analiza la estacionalidad, cómo varía a lo largo del año ese consumo de la energía o a lo largo de diferentes ciclos. Se suele complementar con medidas, tanto a nivel general como en medidas específicas, si llega a ser necesario, y además tiene una etapa muy grande de recopilación de información y de análisis de las facturas energéticas, ya no solo de información de la planta, porque hay mucha información que se recoge, sino también específicamente las facturas energéticas que suelen dar mucha información en sí mismas. La etapa de análisis energético se centra más en tratar de estudiar patrones, tendencias, consumos anómalos, consumos que no deberían darse y se dan, consumos remanentes, el stand-by. Aquí, por ejemplo, vemos un gráfico de una curva de un cuadro general de baja tensión de un climatizador, creo que era, si no recuerdo mal, que presenta pues unos stand-bys bastante altos. Todo eso lleva a hacer un poco un balance, digamos un balance energético y en poder detectar los focos principales de consumo, es decir, centrarnos realmente en lo que es lo importante y lo que más impacto va a tener. La caracterización energética se puede confundir un poco con el análisis energético, pero nosotros lo contemplamos más como el describir energéticamente en detalle a partir de los resultados del análisis anterior. El balance energético en planta, también aplicar
protocolos de medida y verificación de ahorros cuando se vayan a aplicar las medidas de eficiencia energética, y luego la definición de KPIs energéticos. Para la definición de KPIs energéticos ahora lo veremos más en detalle, pero bueno, se suele recomendar usar el método SMART, aplicable en general a los KPIs, que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan un horizonte temporal muy bien definido. En cuanto a las medidas de eficiencia energética, el procedimiento de medidas de eficiencia energética, como ya digo, es detectando las áreas, analizar qué medidas se puede aplicar a cada una de las áreas que más interés tiene o en que más interés tenemos de actuar en la empresa, porque son las que más impacto tienen, estimar los ahorros, se tiene que hacer una mínima estimación de ahorros y además bien fundamentada en unos cálculos, analizar la viabilidad técnico y económica para saber si va a ser realmente viable de implantar y luego hacer un plan de implantación o implementación. No voy a entrar en detalle porque las medidas de eficiencia no es mi objetivo en la presentación de hoy analizar medidas de eficiencia energética particulares, porque las hay de muchos tipos. Sobre todo si distinguimos entre las tecnologías horizontales y verticales, por así decirlo, o las tecnologías más comunes a procesos de soporte, como pueden ser el aire comprimido, la iluminación, la climatización, cuando son, digamos, para toda la planta, que las tecnologías verticales, que son específicas de cada proceso, que además muchas veces entrañan digamos, modificaciones específicas de maquinaria, cambios concretos en líneas productivas y demás. Por ejemplo, en procesos de horno, de prensados, en mecanizados, digamos que cada una de las tecnologías verticales depende mucho del tipo de transformaciones que se hacen. En cambio, las tecnologías horizontales están un poco más estandarizadas en ese sentido, para que tengamos claros los dos tipos que hay. Aquí un ejemplo, no voy a entrar en detalle en definirlo, pero un ejemplo de medida de eficiencia energética de control automático de la iluminación, ya tiene un tiempo, porque de una planta que tenía mucho consumo de la iluminación, un 15%, ahora seguramente sería menos con el tema de los LED, de las nuevas tecnologías más, digamos, que te permiten ahorrar bastante, pues que tiene una inversión asociada y que normalmente tiene un periodo muy bueno de retorno. En este caso concreto, vemos que este control automático, pues el payback es de 1,3 años, con un ahorro bastante significativo, que es bastante viable. Más ejemplos de medidas de eficiencia energética. La iluminación, como ya he comentado, se suele centrar en sustituciones de lámparas y equipos, en instalar sistemas de control. Estas son medidas que prácticamente todas las empresas han implementado a día de hoy, y la que no lo ha hecho debería hacerlo, porque es que el retorno es muy inmediato, sobre todo con el coste actual que tienen estas tecnologías. Luego los sistemas de climatización también tienen sus propias maneras de ser optimizados a nivel más tecnológico, a nivel de control. El stand-by. El stand-by, que muchas veces es una medida que puede llegar a tener entidad propia, porque aquí, por ejemplo, vemos un estudio de impacto de stand-by en el cual la máquina, antes de pararse, consume mucho durante un tiempo, tiene un consumo remanente que, por ejemplo, en máquinas de gran tamaño puede ser muy significativo. Parece que está solo una hora en stand-by hasta que se apaga y digamos que ya el consumo baja a cero, pero ese consumo, si lo extendemos a lo largo del año, puede ser muy importante, y eso es tanto ahorro como emisiones evitadas indirectamente. El aire comprimido también sobre todo se suele centrar mucho en la tecnología del compresor, se suelen cambiar a compresores de tornillo que se adaptan mejor a las necesidades de aire comprimido en cada momento. Y luego quería nombrar, como ya he dicho antes, la medida y verificación de ahorros como concepto. ¿Por qué? Bueno, pues cuando tú llevas a cabo una medida de eficiencia energética, la aplicas, por así decirlo, tienes un periodo previo y un periodo posterior. Es decir, el periodo previo es tu línea base, es un poco de lo que partes. Es lo que te va a pedir, digamos, la casilla de salida, por así decirlo. En el momento en que, aquí en este gráfico se ilustra muy bien, en el momento en que aplico en esta línea vertical la medida energética, tienes un periodo en el que es ya lo que sería el periodo de reporte. Tenemos que ver qué impacto ha tenido esa medida. Pero claro, vamos a poner un ejemplo concreto para tenerlo más claro. ¿Qué ocurre si yo instalo un climatizador, un equipo de climatización más eficiente? ¿Vale? Me comparo simplemente con el ahorro entre este año y el año pasado y hago la diferencia. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, este año ha sido más caluroso, por lo que sea, el equipo es más eficiente que el que tenía antes, pero este año ha sido más caluroso. Entonces, voy a lo mejor a haber consumido más que el año pasado. Eso podría llegar a darme un ahorro negativo y el equipo está siendo más eficiente. Entonces, no es un cálculo correcto si estoy simplemente restando esos dos números. Lo que tengo que hacer es considerar el impacto de la temperatura
corregir ese ahorro y adecuarlo a la realidad. Es decir, ver lo que habría consumido si no hubiera tenido estas condiciones, sino si hubiera tenido las condiciones del periodo anterior y compararlo con lo que estoy consumiendo realmente. Y ahí sí que me estoy sacando un ahorro veraz. Esto es un poco la idea de los protocolos de medida y verificación de ahorro. El EVO en concreto desarrolla el IPMVP, que es un protocolo de referencia y reconocido internacionalmente, que te permite calcular de manera exacta este ahorro, ¿vale? Y que, no voy a entrar en detalles, esta es la ecuación general. A los ahorros hay que aplicarles ajustes. Y lo interesante de aquí es pensar que cuando yo hago algo energéticamente, hay detrás muchas causas que tengo que considerar de alguna manera y que pueden ser muy significativas a la hora de analizar la energía. Esa es la principal idea que quería sacar de esto. Aquí, por ejemplo, vemos modelos de ajuste que me correlacionan el consumo con la producción. Pues vemos que, por ejemplo, en este caso concreto, el consumo y la producción no se me acoplan. Es decir, yo puedo producir más que no necesariamente voy a tener que consumir más. No es una relación lineal. Y en cambio aquí, en este segundo modelo, el ajuste es casi perfecto. Es decir, el consumo está totalmente relacionado con la producción en metros cuadrados en este caso y me da mucha información sobre cómo voy a producir, sobre cómo voy a consumir, si produzco de otra manera, si produzco menos, si produzco más. Podría incluso atreverme a predecir, a intentar predecir un poco por dónde van a ir los tiros del consumo. Así que quiero un poco cerrar este apartado con esta frase muy conocida: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Bueno, yo añado: lo que no se mide bien no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Además, AENOR introduce el concepto de indicador de desempeño energético, que es un poco un KPI energético, que también da algunas indicaciones sobre pues que hay que definir indicadores, hay que definir métricas que relacionen el consumo con variables relevantes. Si, por ejemplo, tengo que analizar el consumo de climatización, pues serían los kilovatios hora por metro cuadrado de superficie que estoy abarcando con la climatización. Si estoy en la industria manufacturera, pues por ejemplo puede ser una buena métrica el kilovatio hora por unidad producida. Pero esto hay que aplicarlo en cada contexto y según cada empresa vea más representativo esas variables. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son dos estaciones de depuración de aguas residuales. La primera de ellas tiene unos patrones esperables. En azul, la curva finita en azul son los metros cúbicos tratados por mes. La curva en rojo es el consumo energético por mes y la curva verde es el kilovatio hora por metro cúbico, la métrica que relaciona ambas variables. Vemos que como los metros cúbicos son constantes, la línea azul es prácticamente constante horizontalmente, a una disminución del consumo energético se da una disminución de la métrica, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Es decir, la disminución del consumo, esta EDAR, por lo que sea, está siendo más eficiente o cualquier cosa, está consumiendo menos. Sin embargo, en el segundo caso, se da un caso anómalo en la parte central porque sí que se advierten dos disminuciones, tanto de los metros cúbicos tratados como de los kilovatios hora consumidos por mes. No parece a priori que pueda ocurrir nada, parece una situación normal, consumo menos porque estoy produciendo menos, estoy tratando menos metros cúbicos, pero en cambio al calcular la métrica vemos que hay un consumo anómalo, el valor verde está por encima de lo que debería. Entonces habría que analizar qué ha pasado esos meses. Más casos. Esto es un caso de una máquina que produce una serie de productos distintos. Como vemos, los primeros ratios de kilogramos hora producidos están en torno a 900, 1200, 1000, 1260 y se asocia a un consumo concreto. Cuando baja la producción a 150 kilogramos hora, el consumo también baja, pero claro, no baja proporcionalmente, tampoco somos capaces de ver hasta qué punto nos estamos desviando, aunque sí que parece bastante evidente que si hemos pasado de 1200 a 150 de kilogramos hora, los vatios hora que pasen de 20.000 a 18.000 no tiene mucho sentido quizá. Al calcular la ratio de energía, vemos que los vatios hora por kilogramos productivos se disparan. Tanto en el PROC 5 se disparan a 125 respecto a todos los anteriores. Eso ya nos da una pista de que tenemos que ver qué está pasando. Nos da una indicación. Aquí también se ve muy bien, hay tres procesos. Las barritas, digamos, anchas son el promedio de producción y las barritas estrechas con las rayadas son el ratio de energía productiva, es decir, vatios hora por kilogramo. Bueno, los dos primeros procesos, el 1 y el 2, son claramente los que más producen, por lo tanto debería ser esperable que sean los que más consumen. Sin embargo, el proceso 1 claramente cuando calculamos el ratio es el más alto de todos, es el proceso clave sobre el que hay que actuar. Sin embargo, el proceso 3, cuando se ha calculado el ratio, realmente no está tan lejos del proceso 2. Es decir, no conviene dejarlo de lado porque proporcionalmente me está consumiendo mucha energía para lo que está produciendo. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que estoy produciendo para saber si lo que estoy consumiendo va acorde o no.
Otro ejemplo que hicimos nosotros en un estudio concreto, 2 máquinas, M1 y M2, que simplemente eran máquinas teóricamente iguales. Pero claro, al calcular los kilovatios hora por pieza, la máquina 1 tenía mucho más altos kilovatios hora por pieza. Es decir, que en teoría, 2 máquinas que son iguales y producen en teoría igual, pues una de las 2 máquinas está consumiendo bastante más, es menos eficiente. Y luego, pues esto lo ponía para simplemente tener en cuenta el tema de las termografías, que muchas veces no es necesario tampoco ir a números muy detallados, que simplemente teniendo una imagen gráfica nos aporta también mucha información sobre la eficiencia energética. Aquí nos está aportando, por ejemplo, los flujos de calor de manera muy directa. Luego, muy rápidamente, un sistema de gestión energética es un poco la continuidad de la filosofía de la ISO 9001, la aplicación de la rueda de Deming, la PDCA, que se estandariza mediante la norma 50.001, que al final lo que busca es que, sobre todo desde las bases de la planificación, de la política energética, es decir, del compromiso de la dirección, del compromiso de los altos mandos, se establecen objetivos de mejora de la eficiencia energética y de reducción de emisiones. Y además se van verificando y se va haciendo un ciclo de implementar medidas, verificar que están funcionando bien, revisar los objetivos y demás, un ciclo de mejora continua. De lo que antes habíamos pasado a una imagen más estática de la auditoría energética, pasamos a un poco la metáfora es que hemos pasado de una foto a un vídeo, por así decirlo. Es algo más dinámico, más que se va revisando con el tiempo. Y por último tendríamos los sistemas de monitorización energética, ¿qué definimos primero como un sistema de monitorización energética? Pues nos encontramos con gran variedad de ofertas, de soluciones comerciales que aportan diferentes alcances, que te ofrecen cosas muy distintas, que van en paquetes con otros sistemas como pueden ser los MES, que además ofertan funcionalidades muy variadas, pero sin embargo un sistema de monitorización energética tenemos que tratar de ubicarlo en, por ejemplo, esta estructura de niveles ilustra muy bien lo que sería de la parte más alta, que la información de gestión, que suelen abordar los sistemas ERP, de gestión empresarial, hasta la parte más bajita, que en amarillo, que serían los KPIs productivos. Los sistemas MES se sitúan a un nivel superior, más a nivel productivo, y los sistemas SCADA se sitúan más a nivel de proceso de bajo nivel. Pues los sistemas de monitorización ay, perdón, he pasado. Bueno, da igual. Se situarían un poco en un nivel intermedio entre un SCADA, se suele llamar un SCADA energético, pero se situarían un poco en un nivel intermedio entre los sistemas de MES y los sistemas de SCADA como tal. De hecho, es interesante que los sistemas de monitorización energética beban de esos sistemas MES y beban de variables productivas. Y luego, pues esta diapositiva la he puesto simplemente para tener en cuenta que las soluciones TIC son un poco lo que marca el rumbo, claramente. Que hay soluciones hoy en día, las soluciones de plataformas en la nube, que están muy bien. Para mí un sistema de monitorización energética tiene que, por un lado, medir activos energéticos clave, que muchas veces engloban la mayor parte del consumo energético, los procesos que sean necesarios, tener las funcionalidades que necesitan, ni más ni menos, es decir, que sea adecuado a lo que yo necesito, que no tenga funcionalidades de más, que tenga una base de datos creciente y bien mantenida, es decir, que de alguna manera el valor añadido ya no es solo ver el tiempo real, sino también analizar el pasado, ver lo que ha pasado, sacar conclusiones y luego que relacionen la energía, que no se queden simplemente mostrar la energía, los kilovatios hora, ya sea desagregados o agregados, que también lo relacionen con otras variables relevantes, siguiendo la filosofía que había dicho antes. De hecho, un sistema de monitorización, ¿cómo cuadra con el concepto de auditoría energética? Bueno, pues lo complementa muy bien porque gran parte del trabajo que se lleva en las campañas de medida y la caracterización y análisis lo cubre el sistema energético, como vemos en la parte más en azul. Con un sistema de gestión energética también cuadra muy bien porque la auditoría energética formaría más parte de el decidir qué soluciones se van a implantar y digamos, el sistema de monitorización energética da ese feedback constante que además se integra muy bien con los sistemas de gestión energética y que un poco por hacer otra vez la traslación de antes pasaríamos de tener una cámara un poco más antigua a tener una cámara ya de buena calidad. Es decir, estamos ya teniendo algo mucho más real, un vídeo de mucho mayor calidad de ese comportamiento. Y luego esta diapositiva la voy a pasar muy rápido. Básicamente hicimos un estudio en el nivel del metal y del sector del metal y vimos que prácticamente ninguna de las empresas tenía los cimientos de la eficiencia energética. No habían casi ninguna aplicado auditoría energética, no tenían sistemas de gestión energética. Esto varía mucho, obviamente, tanto con el tamaño de la empresa como con el sector. Pero bueno, que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Vale, y por acabar ya, en el último punto, quería hablar de tecnologías digitales habilitadoras, es decir, ir un poco más allá de lo que sería lo tradicional, la auditoría energética, el sistema de gestión energética y demás.
Por un lado, quiero empezar con un poco de teoría muy básica. Si concebimos un proceso de manufactura como un proceso de transformación que transforma unas materias primas en productos y residuos, aplicando o empleando recursos y la energía como uno de esos recursos específicamente, la eficiencia o el análisis de la eficiencia productiva, es decir, todo lo que comentaba anteriormente, todo ese desarrollo que ha tenido el Lean Management y demás, la optimización productiva del proceso abordaría prácticamente todo, normalmente menos la energía. La optimización energética del proceso aborda la energía más puramente, por así decirlo. Se suele abstraer hasta cierto punto, y depende mucho de los casos, pero se suele abstraer de el proceso como tal, los recursos y demás, la materia prima. Nosotros proponemos que hay que intentar tender a optimizar integralmente el proceso, es decir, que se consideran ambas cosas al mismo tiempo y de manera muy interrelacionada. Un pequeño ejercicio teórico. ¿Cuánto cuesta fabricar un tornillo? Lo podemos expresar en coste productivo, en tiempo, en mantenimiento, horas de personal, pero el consumo energético de manera general o no se considera o si se hace de manera agregada. Cojo todos los tornillos que he producido y divido el consumo energético entre ellos. Sin embargo, si fabrico un segundo tipo de tornillo, porque no tiene por qué ser igual, no tiene por qué usar las mismas máquinas, el mismo material, las operaciones no son las mismas, claramente el consumo energético no va a ser el mismo. Es decir, estamos analizando más pormenorizadamente cómo se comporta energéticamente nuestra planta. Y eso es muy importante, porque nos hace más resilientes, nos hace conocernos mejor, nos hace permitir tomar decisiones de más valor. Por ejemplo, en el PNIEC, que esa resiliencia, yo la resumo en que tenemos que tender a mayor flexibilidad productiva, tener cada vez mayor autonomía del suministro de la energía que tenemos en planta, ser capaces de caracterizarnos energéticamente y intentar acelerar la toma de decisiones ante situaciones de todo tipo. Aquí voy a hablar de algunos ejemplos más prácticos, por así decirlo. Por ejemplo, la planta piloto de Circular Carbon que tenemos en ITE, que es un ejemplo de planta digitalizada, de un proceso con orientación industrial, un proceso de transformación de biomasa para obtención de carbón activo y aprovechamiento para celdas de batería. Que básicamente aquí vemos un esquema de la arquitectura. Se basa en una primera capa de elementos de campo que se centralizan y se pretratan y se almacenan y se caracterizan en una plataforma, una pasarela inteligente de Edge Computing, a la que luego se accede mediante una escada, que es la imagen que vemos a la izquierda abajo. Toda esta centralización de datos se hace con un objetivo concreto, que es tomar decisiones de optimización y hacer un control del proceso productivo en un ciclo en el que el técnico analiza la información y decide cómo operar la máquina de la manera más eficiente posible, analizando esa base de datos energética y del proceso. Partimos de esa digitalización que es muy necesaria y además de eso le damos una serie de funciones, de indicadores muy concretos que él necesita. También tenemos aquí otro ejemplo de escala energético más orientado a una plataforma de monitorización, control y gestión de la energía. Por otro lado, y enlazando con el concepto anterior, el gemelo digital se puede... voy a explicar el concepto de gemelo digital, que es también un poco la línea de trabajo que estamos siguiendo en el departamento. Por un lado, tendríamos la parte física, que sería todo lo que he comentado, toda esa parte, todo ese proceso real, ese tratamiento de datos reales, ese tomar decisiones de a pie, por así decirlo, centralizar esos datos, las comunicaciones, integrar los datos entre sí y sacar conclusiones. El gemelo digital lo que intenta es ir un poco más allá y crear una copia digital, una copia virtual de ese proceso, de esa maquinaria, que nos permita hacer testeos, que nos permita tomar decisiones, generar escenarios con mucho menos riesgo y con mucha mayor, digamos, agilidad. Porque nosotros abordamos este concepto, esta línea de trabajo de gemelo digital a través de distintos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Circular Carbon, los proyectos DigiBio abordan más el mundo físico. El proyecto Proener aborda ese desarrollo del gemelo digital y la planta piloto Gamma, ahora la voy a comentar, se sitúa un poco entre ambos, ¿vale? Es aborda tanto el mundo físico como el digital. Las ventajas que aporta el gemelo digital, estos son los cuadros de mando del gemelo digital de Circular Carbon, desarrollado en Proener, que básicamente las ventajas del gemelo digital se orientan a, como digo, disminuir el riesgo, es decir, lo que antes era realizar ese proceso durante 5 veces para sacar unas conclusiones, el gemelo, como ya tiene implementado una lógica interna, considerar las ecuaciones de cómo se comporta, me aporta información sin tener que poner en marcha, sin tener que cambiar maquinaria, sin tener que hacer 20 ensayos. También me da, obviamente, mucha mayor agilidad y esto cuadra mucho con el concepto de resiliencia anteriormente explicado. Y finalmente, obviamente, me reduce mucho los costes porque los costes son, al margen del desarrollo inicial, puramente computacionales. Para finalizar, quería mostrar también la planta piloto Gamma,
que básicamente es una planta, es un despliegue que tenemos en ITE de sistemas interconectados, tanto de energías renovables, eólica, fotovoltaica, baterías, vehículo eléctrico, un centro de monitorización y gestión, y todo ello sensorizado y con una plataforma que lo integra. Vale, pues esta planta al final lo que pretende es simular un entorno real que nos permita sacar una serie de conclusiones, aplicarle una inteligencia a esos datos, es decir, ya no solo mostrarlos, o sea, recogerlos y mostrarlos, sino aplicarle inteligencia, algoritmia, poder generar informes, almacenarlos bien en bases de datos, ser consultables, y luego finalmente lo que sería más de entorno digital, hacer pruebas, desarrollar modelos, analizar, o sea, es como un banco de pruebas que tiene mucha expansión y mucho recorrido en ese sentido. Y este es un poco también hacia donde vemos que tiende digamos, hacia donde van las tendencias de lo que sería la eficiencia energética y digitalización en industria. Y eso sería todo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.